FM 89.1, Radio Universidad. Daniel Gerold, él es presidente y fundador de la consultora G&G Energy, especialista también en materia de energía, nos atiende muy amablemente. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí Mauro y María los ¿Qué saludan. tal? Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, un gusto. Bien aquí desde la Universidad Nacional de La Matanza para que, bueno, charlemos un poco y generemos algunas líneas de pensamiento acerca de la energía en base hoy a lo que fue este anuncio del lanzamiento del nuevo gasoducto desde Vaca Muerta para todo el país. ¿Qué significa que la Argentina pueda generar este tipo de energía? Bueno, es una ventaja competitiva que tiene la Argentina de un combustible para el cual tiene desarrollada toda una infraestructura en la mayor parte del país y que tiene un costo barato en lo que es la comparación con cualquier otra forma de energía que hay en el mundo o que pudiera aplicarse acá, que se produce localmente en Argentina, no necesitas importar equipos, no se necesita nada y hay un recurso que es una cantidad muy importante para el futuro previsible que cualquiera quiera imaginar. Entonces me parece bien que la Argentina trate de maximizar este recurso. Uh-huh. Hoy por hoy, ¿cómo es la situación en cuanto a la importación de gas y la generación en el país? Bueno, Argentina tiene que hacer importaciones muy grandes en los inviernos principalmente, pero cuando la producción está baja porque no hay precio suficiente para poder invertir, también lo hace fuera del invierno. En invierno la demanda sube muchísimo por la demanda residencial y comercial, además de la de generación eléctrica. Entonces hay que hacer estas importaciones. Este gasoducto desde Cuenca Neuquina, que se va a empezar a construir en los próximos meses, va a ayudar a reducir esas importaciones. Uh-huh. A lo mejor con el tiempo logra eliminarlas. Yo no soy tan optimista, pero cualquier esfuerzo en esta dirección es bueno porque los precios de importación son, hoy por hoy, son 15 veces más de lo que cuesta acá local. No 15, perdón, 10 veces más de lo que cuesta localmente. Entonces, hace todo el sentido de tratar de producir lo que se puede producir acá en Argentina, ¿no? Sí, también uno se pone a pensar por qué esto no se encaró antes, ¿no? Digo, más tempranamente, después de mucho de lo que se habló del descubrimiento de Vaca Muerta para acá. Bueno, hay muchas cosas de las que se podría hablar, ¿no? Desde la estatización de YPF que se hizo justamente para desarrollar Vaca Muerta, pero se invirtió un montón de plata y no tuvo éxito durante muchos años. En el gobierno anterior, en ese proceso que hubo de aumento de tarifas, también había contemplado esta construcción de este gasoducto. Cuando se devaluó en el 2018 y voló todo en el aire, bueno, eso quedó postergado. El actual gobierno, cuando asumió, anuló esa licitación de gasoducto y finalmente decidió hacerla ahora con fondos del Estado. Uh-huh. ¿No? En vez de hacerlo con fondos privados, y bueno, no sé cómo van a estar esos fondos del Estado, no sé de dónde van a salir, pero bueno, lo concreto es que se va a empezar a construir, ¿no? Ya se ordenaron y se contrataron la construcción de los caños, que es el cuello de botella de esto. Sí, así que bueno, ¿por qué no se hizo antes? Y bueno, no se hizo antes porque el país tiene muchas falencias en su dirigencia, en cualquier gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esa es la causa principal. Sí, porque esto usted lo construye y el costo de construirlo se hubiera pagado en 3 meses a los costos que hay hoy de importar. 3 meses. Y eso que es una obra que cuesta miles de millones de dólares. Claro. Entonces, bueno, hay que prever, hay que planificar, ¿no? Y bueno, eso no se hace con ningún gobierno. Lamentablemente. En cuanto a o por lo menos los fondos que se van a utilizar para la creación del gasoducto tienen que ver con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Eso por lo menos es lo que se anunció y veremos cuál es la cantidad, no sé si está previsto, pero esa sería una de los del financiamiento, ¿no? Sí, es una parte minoritaria, ¿no? Esto, usted piense que todo el proyecto, a lo largo de 3-4 años, son como 4.500 millones de dólares. Esa recaudación fueron
500 millones, el equivalente a 500 millones de dólares. Entonces, bueno, es un costo esto es muy sustancial. Por eso le digo, yo no sé cómo el Estado va a financiar esto, ¿no? No lo sé. Estamos hablando no sé, con Daniel honestamente. Gerol, presidente y fundador de la consultora G&G Energy, especialista en materia de energía. María está también aquí, tiene alguna consulta para usted. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hay también una parte Buenas tardes. que tiene que ver con la educación de la población, el consumo responsable y demás, y es algo que a veces desde los gobiernos queda un poco relegado esto, ¿no? Y también con el uso y con la comprensión de que a veces se habla de el uso de energía eléctrica en lugar de utilizar gas, y la gente desconoce que muchas veces para la producción de energía eléctrica es necesario el gas, ¿no? Entonces, por eso también es importante esta obra, porque dice, bueno, ¿para qué queremos el gas si podemos usar electricidad, no? No, me parece brillante su acotación, porque es exactamente así, ¿no es cierto? Y naturalmente, como hay pasos intermedios, uno agarra el gas y lo tiene que transformar en electricidad y después llevar a los hogares. Termina siendo más caro el costo, ¿no? Por ahí lo que pasa es que la gente prefiere utilizar la energía eléctrica porque le es más barato que el gas, pero eso es por una cuestión de cómo se cobra, que se cobra mal. Pero yo creo, me quedo con la primera parte de lo que usted dijo, que es el uso responsable, que me parece excelente y me parece una idea excelente que debiera divulgarse el uso racional, porque cada vez que se dilapida, porque uno deja la estufa prendida o abre las ventanas para que se enfríe en vez de apagarlo, o usa electricidad y deja las luces prendidas. Eso, independientemente que a uno, como la tarifa es baja, no le represente mucho, ¿sí? Porque eso sucede en mucha gente, hay que pensar que para el país tiene un costo extraordinario, ¿sí? Y entonces, el costo es tan grande que alguien lo paga, y lo pagamos todos con la inflación, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un uso responsable, y me parece excelente, y mientras usted hablaba, yo decía, bueno, ¿y por qué no hay una campaña de difusión en ese aspecto? Porque al país le ahorraría miles de millones de dólares para importar, y además le ahorraría un montón de inflación, porque como no se cobra lo que cuesta, que es carísimo, hay que emitir moneda, y eso te genera la inflación. Entonces, creo que sería un beneficio y una idea excelente. Totalmente. Yo creo que el mejor ejemplo que tuvimos con esto fue el recambio de las lámparas por lámparas de bajo consumo, cómo la gente comprendió y después vio los resultados, ¿no?, de ese bajo consumo. Algún momento también hubo el recambio de electrodomésticos con las heladeras, sobre todo para mayor eficiencia energética. Me parece que estos programas son importantes y que suman un montón, ¿no? Muy importantes, muy importantes. Me parece excelente lo que dice. Daniel, quedó al pasar, pero creo que entendí que usted manifestaba que la energía la estamos pagando barata en la Argentina. Y se viene una discusión con respecto a los subsidios, ¿no? Y esto que va a aumentar la tarifa en un sector de la población. ¿Piensa que esta segmentación, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica de un sector importante de la Argentina, tiene asidero o debería ser un aumento más generalizado? Yo creo que tiene que ser un aumento generalizado y que el gobierno tiene que dar un subsidio a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y cuando me dicen que no se sabe cuáles son esas personas, yo creo que es incorrecto, porque hoy por hoy se dan un montón de planes y asistencias sociales y se sabe perfectamente a quién se las da. Entonces, eso hay que expandirlo a esto. Y porque el costo para todo el país es extraordinario, extraordinario en subsidios. Entonces, esto es una fantasía, no se puede hacer. Y usted piense, ahora acaban de anunciar estos dos bonos extraordinarios de 9.000 pesos cada uno. Miren, el promedio de la factura eléctrica no llega a 900 pesos. Entonces, el bono es más que suficiente para cualquiera que lo recibe, y lo van a recibir personas de menores recursos. Entonces, las de mayores recursos también pueden pagarlo, obviamente. Entonces, yo creo que hay que analizar las cosas. Yo soy ingeniero, ¿no? Entonces, yo analizo los números y las realidades. La opinión política la dejo al margen, ¿eh? Lo que hay que analizar son los números, y la verdad es que los números son sustentables para la población, porque tengo un dato nada más. Desde febrero de 2019
no se ajustan las tarifas en términos prácticos. Subieron creo que 9% el año pasado. Casi cero, desde febrero de 2019. Y los sueldos informales, estatales o privados subieron entre 160 y 200%. Entonces, ¿cómo es que no se pueden ajustar las tarifas? Y estos son los números objetivos, nadie me lo puede rebatir, porque esto es así. ¿Sí? Y la persona que no tiene ingresos, la persona que no tiene ingresos, obviamente tiene que recibir un subsidio. Y como esa persona seguramente recibe una tarjeta alimentar o una tarjeta de AUH, no hay ningún inconveniente práctico como para que a esa persona también se le dé un subsidio para pagar la energía eléctrica o el gas. Lo que pasa que yendo a los números también, como decía recién, te marcaba el aumento de los salarios, también ha aumentado mucho el costo de vida, ¿no? Digo, teniendo en cuenta la inflación, que fue mucho más alta que el aumento de los salarios, y sabemos que el costo de la energía también encarece mucho algunos productos, digo, que tienen que ver con el gasto en el transporte y demás. Sería un mire, poco... en el segundo término, lo que Sí. usted está mencionando del aumento de los costos, eso no, porque la incidencia en cualquier actividad productiva es inferior al 1 o 2%. Bueno, pero cuando sube, Entonces, todos si sabemos cuando aumente sube el la gas, eficiencia, cuando pero sube la es energía, lo la primero. electricidad, aumentan todos los productos. Bueno, no debieran, porque no hay ninguna razón, pero ninguna, cero, porque aun cuando usted tenga un camión para hacer flete, si el gasoil debe ser el 20% de los costos, después tiene que pagarle al chofer, amortizar el camión, pagar el seguro del camión, la patente, todo. Entonces, ese es el 20%, si me aumenta el 10% el precio del gasoil, ¿cuánto tengo que subir el flete? El 2%, no el 10%, ¿me entiende? ¿Y cuánto es el flete en el litro de leche en la góndola? Y puede ser el 10%, pongámosle. Si subió el 2%, me aumenta el producto a 0,2%. Esa es la verdad. Después hay todo un verso de un montón de gente que dice que sube todo o aprovecha para subir todo. Bueno, no corresponde. Eso es lo que no corresponde. Claro, bueno, una cosa es lo que corresponde, otra cosa es lo que vida. pasa. Ese es el problema. Bueno, el gran bien, problema, ¿no? Yo le quiero decir esto. Sí. No, está bien, pero el que produce la energía es responsable de esto, ¿no? No, seguro. Porque es una fantasía. Y yo le digo una cosa, si esto cuesta 100 y se paga 20, porque esos son los números, ¿usted quién piensa que paga el otro 80? ¿Sabe quién lo paga? Todos nosotros con la inflación, porque todo eso que sube los precios es por un problema de que está desbordado el gasto fiscal. Entonces, yo hago esta pregunta. ¿Qué preferiría la gente? ¿Que le suba la tarifa y la inflación se detenga? ¿O que siga la inflación y seguimos pagando la tarifa nada? Bueno, yo creo que la gente elegiría lo primero. Una última por mi parte, también muchas veces cuando la gente recibe sus tarifas y recibe los aumentos, tampoco queda claro, no es muy transparente quién se beneficia con esos aumentos, ¿no? Porque la energía, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica hay generación, transporte y distribución, ¿no? Y muchas veces esos aumentos no van a parar al segmento que más los necesita, ¿no? Bueno, es que es muy compleja la actividad, ¿no es cierto? Digamos, se sabe perfectamente. Yo trabajo en esto y sé cuando hay un aumento, qué tipo de aumento, a quién va, si va para reducir subsidios estatales, si va para las empresas. Entonces, eso se conoce en detalle. Entiendo que es una complejidad importante que excede el tiempo de hablar en una radio. Algún día podemos charlar en extenso, pero se conoce para quién va. El tema es un tema muy complejo. Cuando usted tiene un desbalance de esta índole, donde lo que cuesta 100 se paga 20, bueno, hay un problema enorme, mayúsculo, que se traslada a toda la economía, ¿no es cierto? Ahora, la gente que está en el gobierno sabe cómo es, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay medidas que con todos los gobiernos, no son las conducentes para encarrilar esto. Y también se le miente a la gente, ¿no? Se le hace populismo, se le dice, no, quédate tranquilo que no te voy a aumentar la tarifa. Aumenta todo, 200% y la tarifa no. Bueno, es medio irreal, ¿no? Daniel, te agradecemos por esta comunicación, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por llamar. Hasta luego. Daniel Gerol, presidente y fundador de la consultora G&G Energy, para entender un poquito la importancia que rescató al principio, por supuesto, de generar nuestra propia energía a través de este gasoducto que se presentó hoy en Neuquén con la presencia de Alberto Fernández. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.